Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Pues nada, antes de empezar, comentar un poquito el porqué de esta charla. Al final será básicamente aprender cómo convertir los oyentes en clientes, como vemos en pantalla, básicamente de un negocio que ya tenemos montado, ¿vale? Cómo vender servicios, cómo vender los productos que ya tengamos. Y en este caso el podcast se convierte más que un objetivo en sí, sino básicamente en un medio para conseguir este fin, ¿no? Es decir, estos resultados como aumentar la visibilidad, el generar un poquito más de autoridad, digamos, en cuanto a nuestra persona y al final atraer a estas personas para que se conviertan pues, en posibles clientes. Esto sería básicamente, y lo vamos a hacer pues a partir de la experiencia de estos tres cracks que tenemos aquí ya. Por un lado, Robert Soñé Barniol y Jordi García Codina de Bicicleta Studio, estudio especializado en el diseño y desarrollo de Membership Sites y creadores del podcast Membership Sites. Muy buenas, chicos, ¿cómo estamos? Muy buenas, Tony. Hola. Muy buenas, Lewis. Muy buenas a todos. Muchas gracias por invitarnos a este pedazo de evento. Un placer por estar aquí. Exacto. Gracias a vosotros. Y por otro lado, pues tenemos a Luis Ramos de Libros para Emprendedores y Mentor 360. Muy buenas, Luis. ¿Qué tal? Muy bien, Tony. ¿Tú qué tal? Hola a todos. Muy bien, muy bien. Aquí con muchas ganas de charlar con vosotros y aprender pues de esto, de vuestra experiencia. Y precisamente lo que quería hacer antes de nada es precisamente poner un poco en contexto a la gente que vea, pues básicamente cuál es vuestra experiencia precisamente a través de los podcasts y de captación de clientes. Entonces me gustaría empezar con la pregunta de ¿con qué intención creasteis el podcast? ¿Quién se atreve a empezar? Bueno, pues yo mismo, si os parece bien, Dale, Jordi. empezamos con el tema. Nosotros lo teníamos muy claro, ¿no? Creamos el podcast de Membership Sites, así se llama nuestro podcast, en septiembre de 2018. Es un podcast razonablemente reciente y lo creamos precisamente para conseguir difusión. Hacía poquito en ese momento que nos habíamos especializado en el estudio, como bien dices, Tony, en sitios de membresía, en diseño y desarrollo de Membership Sites. ¿Y qué pasaba? Pues que no nos conocía el tato, prácticamente no nos conocía ni nuestra madre. Fíjate si nos conocía poca gente. Con lo cual, para nosotros fue clarísimamente una herramienta, más que de captación en su momento, que también una herramienta de difusión y de alcance para conseguir tener más visibilidad, para luego, evidentemente, poder vender nuestros productos y servicios. Esa fue la idea y parece que algo salió razonablemente bien. Sí, exacto. Fantástico. Bueno, añadir una cosa que era como también un portfolio. Nuestra intención fue entrevistar a quien tuviera Membership Sites y además a los clientes por lo que pasaban por el estudio, que es en lo que se ha convertido a día de hoy. Y es eso, es un portfolio a viva voz. O sea, que pueden escuchar exactamente cómo es trabajar con nosotros. Y después ya añadimos otras historias. Testimonios, ¿no? De viva voz, como dices. Exacto. Está bien. Eso tiene una doble vertiente, también te digo, porque si algo mal has hecho, también te lo van a decir y lo va a escuchar toda tu audiencia, ¿no? Pero claro. De transparencia en ese sentido que creo que es muy interesante. Total. Sí. También, muy interesante. Y en tu caso, Luis, yo lo empecé creaste? de hobby, completamente de hobby. Yo lo empecé para entretenerme porque me gustaba el micrófono. Pues venga, que yo sé de micrófono un poquillo, sé un poco de libros, pues voy a hablar de eso. Y me monté el podcast de eso. Y crecí mi audiencia y a partir de la respuesta de la audiencia, de los requerimientos, de las dudas, de las consultas de la audiencia, pues de ahí empecé a generar que esto podría convertirse en un negocio y pues empecé con tema de infoproductos, productos en línea, formaciones, en charlas en universidades en otros países. Ya me he recorrido medio continente de América, vivo en México y entonces de ahí ha salido el negocio, pero empezó como un hobby para entretenerme y no más, porque la verdad es que en un país, por ejemplo, en México se lee muy poco. Entonces, en un país en el que no se leen libros, pues hacer un podcast de libros era como la cosa más arriesgada. Sabía que no me iba a escuchar ni el tato, pero resulta que sí, precisamente porque no se leen libros y el señor este se los lee por mí, digo, pues ha tenido éxito. Entonces, al final, pues de ahí salió el hobby, que luego se ha convertido en negocio, que ahora se ha convertido en el motor de mi vida, básicamente es el centro. Fantástico. Me encanta un poco la dualidad de las dos partes porque por una parte Rosa y Jordi tenían clarísimo ya que era, o sea, un paso estratégico, vamos a hacer esto precisamente para llegar a muchísima más gente y en el caso de Luis fue, oye, vamos a disfrutar y a ver qué viene, ¿no? Y evidentemente pues lo que ha venido después ha sido muy, muy interesante. ¿Por qué un podcast en este caso? ¿Por qué no otra cosa? Pues en nuestro caso empezamos creando otro tipo de contenidos que fueron artículos. Teníamos un podcast como hobby, de hecho, habíamos hecho nuestros pinitos y de ahí nació el hecho de que era un formato que nos sentíamos súper cómodos
y tiramos por ahí, porque nos gusta crearlo, nos gusta escucharlo y era mucho más fácil para nosotros. Y cambiamos estos artículos escritos, que tenemos un montón, por este formato podcast, porque para nosotros era mucho más cómodo. Por eso lo escogimos, básicamente. Claro, hay una dualidad bastante interesante, ¿no? Es el hecho de, primero, que para uno sea algo razonablemente fácil de crear, que no vaya en contra de nosotros mismos o de lo que nos gusta hacer. Es lo que decimos siempre. Oye, si te gusta salir en cámara, haz un canal en YouTube si te apetece, pero si no, quizás no es lo mejor, ¿no? Con lo cual, es cierto que iba bastante en consonancia con lo que nos gustaba hacer y además, aparte de que escuchamos muchos podcasts, nos gusta el formato, teníamos claro que era un formato que podía interesar a nuestra audiencia. ¿Por qué? Porque al final nuestro target, nuestro público objetivo son 100% emprendedores que ya tienen o quieren tener un sitio de membresía, y esto entre los emprendedores de escuchar podcast es algo que se suele hacer. Con lo cual, por dos cosas, porque nos gustaba, nos sentíamos a gusto, nos interesaba el formato y desde luego pensamos que era un formato que nos podía dar cierta visibilidad que nos hacía falta en ese momento. Sí. En mi caso, básicamente era porque, pues ya, a mi edad, ¿qué radio me va a contratar? Entonces, como que no me iba a contratar ninguna radio, me monto la radio yo y de aquella llevo ya más de 5 años en esto. Entonces, pues de aquella, pues me monté yo la radio y el podcast era la radio que te puedes montar en casa. Sigo en casa y con la radio montada, con 2 radios ahora. Entonces, yo simplemente ahí, para dar una propuesta un poco diferente o profundizar un poco, te diría también el tema del formato. La elección del formato dentro de un podcast tiene mucho que ver. Por ejemplo, yo empecé con un formato de una voz, ¿no? Soy yo, me lo monto en casa y ese era mi rollo. Y así he mantenido eso, ¿no? Lo que pasa, lo he pervertido en alguna ocasión con series. Y eso es interesante muchas veces de renovar la oreja del oyente haciendo series, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, he hecho series de entrevistas. Y eso me ha permitido, y eso es muy interesante, aunque aquí estamos hablando de money, de dinerillo, yo creo que es muy interesante el podcast hoy en día porque nos permite de una forma muy accesible, muy fácil, casi siempre si te proponen ser entrevistado o entrevistar para un podcast, la gente normalmente dice que sí, en la mayoría de los casos, y en mi caso, yo soy una persona totalmente feliz ahora mismo con mi red de contactos porque se ha ampliado a unos niveles estratosféricos gracias a las entrevistas. Yo he entrevistado gente, evidentemente los tienes que tratar como Dios, pero a partir de eso yo tengo ahora una red de contactos brutal, ¿no? Con la gente más top del mercado hispano, con gente muy top en Estados Unidos, y hacer ese tipo de entrevistas me ha permitido tener, pues, oye, mirar por la rendija un momento la vida de estas personas y en muchos casos cultivar una relación. Entonces, a nivel de ingresos está muy interesante el tema del podcast hoy como herramienta o como meta incluso para algunos, pero sobre todo es muy interesante la red de contactos que se genera. Pues aquí Tony, por ejemplo, Tony y yo nos conocemos por podcast y por todos estos temas también, nos conocemos a través de eso y nos permite aumentar la red de contactos, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque es un ingreso no medible, pero es probablemente el mayor activo que puedes tener. Yo, por ejemplo, he cultivado esa red de ingresos y eso me ha permitido crear un segundo podcast en el que yo no creo los contenidos, sino que tengo a todos los invitados que me crean los contenidos por mí, ya no en entrevistas, sino que ellos crean en los episodios. Y eso es gracias a la red que has cultivado. Entonces, hablando de ingresos económicos es muy interesante, pero hablando del formato, es interesante para muchos que puedan ver el tema de las entrevistas no como solo estrategia de marketing, porque así él publica en sus redes y así su red viene a mí, que también, pero sobre todo, y más, va un poco más allá y es algo interesante para que la gente se lo lleve también, como invertir en la gente, cómo invertir en la gente, que es la mayor inversión que puedes hacer, y a través de un podcast es probablemente una llave de muy fácil acceso para mucha gente. Es una entrevista al podcast, venga, va, nos la hacemos, nos la echamos rápido, ¿no? Y mucha gente te dice que sí. Hay gente que hay que trabajársela. Yo he entrevistado a Seth Godin y Seth Godin estuve 2 malditos años detrás de él, ¿no? Pero hasta que coincidió. Pero hasta a Seth Godin se le puede entrevistar, ¿sabes? Y ahí tirando de la caña más para arriba todavía, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Que también hay una serie de activos no medibles, que no sería tanto dinero, pero que es muy interesante porque luego en tu vida te puede servir mucho. De verdad que sí. A muchos otros niveles. A mí el tener esa red de contactos que he tenido a través del podcast, ahora mismo me está generando oportunidades de negocio, oportunidades de seguir ampliando todavía más mi red de contactos y tener acceso a gente que en mi vida me hubiera planteado, ¿no? O sea, grandes presentadores de
televisión, directores de editoriales a nivel mundial, o sea, cosas que dices, vale, yo era un tío que hacía un podcast en su casa, ¿no? Pues todo eso, gracias al podcast, que sigue siendo una herramienta no solo de ingresos y de presencia y de marca, pero también de networking. Sí, coincidimos en eso. Sí. Coincidimos en eso porque fíjate, más allá evidentemente de la herramienta de captación, estrategia de visibilidad, en nuestro caso, por ejemplo, que hacemos 2 episodios a la semana, uno de ellos es de entrevistas, evidentemente de lo que decías, Luis, no de, oye, me lo republicas en tus redes sociales, en tu newsletter, que estupendísimo, claro que sí, no te vamos a decir que no. Hombre, el hecho de que precisamente gracias al podcasting y gracias a realizar una entrevista todas las semanas durante no sé cuántos meses, no sé cuántos años, pues evidentemente te abre la puerta a conocer a personas que de otra forma quizás hubiera sido un poco más difícil. Nosotros, por ejemplo, en nuestro nicho, que es el de las membresías, que es un nicho razonablemente pequeño, al menos en habla hispana, otra cosa es en habla inglesa o en entorno anglosajón, ¿no? Pues hemos podido llegar a personas que tienen membresías que de otra forma hubiera sido complicado, ¿no? Y fíjate, hay incluso una monetización, indirecta, ¿no? Porque por un lado, tú entrevistas a una persona, estupendo, se viene al podcast, fenomenal, tú te puedes ir al suyo, hasta ahí bien, pero incluso esa persona un día puede llegar a ser tu cliente o esa persona, ¿verdad, Rosa? O incluso puede recomendarte a otras personas que potencialmente pueden ser tus clientes. Con lo cual, es cierto, totalmente de acuerdo, quizás no hay una monetización directa de, mira, he ingresado tanto, ¿no? Sino que te abre las puertas a otras opciones, a otras oportunidades de negocio y a otras personas que de otra forma quizás no habrías conocido. Sí. Y también añade el punto de nuestro caso que el propio entrevistado puede ganar suscriptores. Es como das a conocer esta membresía y dentro de tu audiencia y te dicen, oye, que se ha apuntado X gente, ¿no? Y esto también está bien, ¿no? Que es este win-win y así todos contentos, todos estamos invitados y todos nos encanta estar en las entrevistas de los podcasts. O sea, que fantástico. Sí. Totalmente. Al final es una red de contactos que, como decís, de forma más indirecta, a largo plazo o a medio plazo, también se puede acabar convirtiendo en proyectos o en X cosas que al final nos pueden acabar también llevando facturación y al final atraer a clientes de alguna forma diferente, ¿no? Sí. Vale, ¿con qué formas de monetización del podcast habéis coqueteado? Estábamos comentando esta parte de atraer clientes al negocio que ya tenemos montado, pero ¿habéis experimentado con otras técnicas, digamos, de monetización del propio podcast? Rosa, dale fuerte. Le doy. En nuestro caso hubo patrocinios, de hecho está abierto, pero hemos dejado CTA como secundario porque nosotros promocionamos nuestros servicios, pero ahí está. Si alguien quiere patrocinarnos y está alineado con el contenido del podcast, pues es bienvenido. Y en alguna fase, pues sí, hemos sido patrocinados en este caso. Sí, básicamente hemos probado lo que es básicamente la promoción, la oferta directa a través de CTA de nuestros servicios. Ahora también estamos con algún infoproducto y la parte puramente de patrocinio. Sin embargo, es cierto que el patrocinio, bueno, lo hicimos como una nueva vía de negocio, otra pata de negocio. Tuvimos algunos patrocinios, pero en cierta forma decidimos que, oye, este espacio es para nosotros y para nuestros oyentes, ¿no? Sí. Y nos sentíamos un poco, por un lado dices, guay, pues hay gente que se interesa, que pues, eventualmente te puede pillar una semana, 2, 5, 10 semanas de patrocinio, lo cual está estupendo, son ingresos, fenomenal, pero nos sentíamos un poco raros, ¿no? Decir, hostia, aquí, en este espacio que nos estamos currando, ¿es para nosotros o es para un producto de un tercero, ¿no? Evidentemente que fuera alineado, por supuesto. Al final, bueno, el CTA está por ahí en la web, pero no es algo que digamos ni que promocionemos en abierto. Vale, genial. Yo ya llevo unos años en esto, ¿con cuál no he coqueteado? O sea, la pregunta sería ¿con cuál no he coqueteado? Yo tengo más o menos entre 8 y 9 líneas de ingresos más o menos generadas a través del podcast, indirecta o directamente. Pero cuando empecé no era muy habitual. Nadie pagaba en el mercado hispano en ningún país, ni siquiera en Estados Unidos a mercado hispano, que también he coqueteado con eso. Entonces, pues me tocó generar un negocio, ¿no? Lo comentaba antes, generar productos, infoproductos, charlas, talleres en multipaís. Me voy por ahí, ¿no? Ahora ya no, pero me voy por ahí. Esa es la base. Entonces, yo he empezado con infoproductos de pequeño ticket. Luego pasé a membresías y he estado como 3 años, ya cerré mi membresía por agotamiento. Hay un tema ahí de agotamiento de la membresía que es una exigencia. Está muy bien lo de cobrar un fijo cada mes, pero el creador se desgasta y yo me desgasté. Y, por ejemplo, yo me he movido sobre todo a high ticket, a precios altos, digamos, y a hacer cursos largos con objetivos muy concretos, ¿no? Tengo una cosa que se llama máster de marca personal, ahora es lo que estoy centrando. Y luego, en mi caso,
lo que sí tengo son bastante ingreso a través del podcast en sí, pero esto ha sido, bueno, por una parte de YouTube, yo subo mis audios en YouTube y monetizo muy bien en YouTube. El tipo de perfil de usuario que escucha el episodio se presta mucho a escucharlo en YouTube, parece ser. Entonces yo en YouTube, y si queréis os digo cifras, yo más o menos en YouTube estoy entre el 1.500, 1.800 dólares al mes. Y ahora, por ejemplo, desde hace unos meses estoy con una empresa que se llama Acast, que me genera anuncios de inserción dinámica. Y eso me está generando algunos ingresos, pero lo que sí estoy consiguiendo este año ha sido, yo creo que es una gran noticia para todos los podcasts, y es que este año los patrocinios sí se están moviendo mucho más. Las empresas empiezan a apostar, como esto del online, ahora hay que meter dinero. Bueno, pues vamos a ver esto del podcast, ¿no? En el mercado anglo está súper petado de gente y empresas que quieren invertir ahí, y en el hispano no. Pero cada vez más, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, ahora en números, a través de patrocinio y a través de inserción dinámica estoy más o menos también unos 1.500, 2.000. Entonces, más o menos en publicidad del propio podcast son entre 4 y 5.000 al mes. Tengo afiliados también, y también son unos 3, 4.000 al mes. Y a partir de ahí, pues los cursos y tal, y el high ticket, que más o menos estamos hablando, unos 50, 70.000 al mes. Entiendo que los afiliados de los libros, por ejemplo. Los afiliados de los libros es un mal negocio. Es un mal negocio. Tomamos nota. Afiliado si haces afiliado, por ejemplo, un buen negocio de afiliado siempre va a ser un buen negocio en el que el producto sea un ticket alto, un precio alto. Entonces, un libro que te cuesta 10 euros, pues el porcentaje que te dan es miseria. Y aparte no hay, o sea, a mí me llegarán al mes a lo mejor de Amazon afiliados como 12 euros, 15 euros. Vale. Mucha diferencia. No es el grueso de mi ingreso, no viene por afiliados de Amazon para nada. Eso sí, me dedico a analizar cámaras, o yo me dedico a analizar micros o mesas de mezclas, pues probablemente yo tengo una mesa de mezclas de 600 euros. Si yo le meto un afiliado a eso, hago un vídeo en YouTube o de eso y analizo esa mesa de mezclas, coño, pues si vendo 2 o 3, pues ahí sí sale dinerillo. Pero, de todas maneras, el afiliado es un negocio voluble que nunca sabes lo que vas a obtener, ¿no? Es mejor generar algún tipo de negocio en sí. En este caso, membresías es un excelente esquema. Tiene un desgaste, aviso. Yo digo, ellos venden, yo te lo monto, vale, pero luego yo tengo que Nosotros lo vendemos semana a semana, ¿eh? Ingresos recurrentes, trabajo recurrente. De pasivo no tiene nada. Si quieres irte debajo de la palmera de Chiang Mai, otra cosa. Esto está clarísimo. Un trabajo recurrente, ¿no? Entonces, el desgaste. Entonces yo, por ejemplo, pivoté ahora a Infoproduct, en este caso High Ticket, con muy buenos resultados y muy contento. Y para mí motivación porque era un cambio, ¿no? Yo ya llevo unos años en esto, ¿no? Pero lo que sí ha pasado este año es que, por ejemplo, estos ingresos que yo te he mencionado, de ingresos directos de un podcast, de YouTube sí, porque los tengo desde hace como 4 años, más o menos, desde que se me ocurrió activar la monetización, porque estuve un año sin monetización y no gané un duro. Pero cuando lo activé empezó a generar ingresos. Entonces, de YouTube sí llevo como 4 años generando, pero ha sido este año el año de la eclosión de la gente que se quiere anunciar en podcast. Eso sí, el formato de anunciante no es un anunciante que entienda de CPMs. Quien más, quien menos, si está en el mundo del podcast, habrá encontrado el artículo de John Lee Dumas o alguno similar en el que hablan de que tienes que cobrarles un CPM de $25 o $20, que ese es como el estándar. CPM, para los que no sepan, es lo que le cobras a alguien por cada 1.000 escuchas. Eso en Estados Unidos está establecido y es el estándar. Cobras en CPMs. Te han escuchado 1.000 personas, pues el CPM que hayas cobrado, $25. Eso en el mercado latinoamericano, en el mercado español, no funciona. No funciona. Pero, por otro lado, teniendo en cuenta que en el mercado hispano el volumen de descargas no es tan alto, no está mal, porque nos obliga a vender a la antigüita, digamos, a vender a la antigua, que es vender paquetes. Yo te vendo un paquete por 4 episodios y te cobro tanto. El anunciante está acostumbrado a comprar de esa manera, y para nosotros es interesante porque alguien que a lo mejor por CPMs ganaría 100 euros, a lo mejor de esta manera gana 300.
¿vale? Entonces es interesante ver las diferencias en el mercado. Os lo digo, pues he estado explorando muchísimo el mercado en Estados Unidos. Yo tengo una audiencia muy grande también en Estados Unidos. Entonces ahí también he tenido mis coqueteos. Es que os podría estar explicando horas, pero coqueteos con Midroll y otras empresas, Stitcher y compañía, y con Evox en España y todos estos también, que bueno, vamos a hablar bien, porque me parece está Juan Ignacio, ¿no? Por ahí. Entonces vamos a hablar bien, pero el anunciante, el perfil del anunciante estoy muy pez en el tema del podcast, voy a probar. Y entonces es muy interesante para todo podcaster que quiera monetizar, que prepare paquetes por episodio, dejando un poco de lado el CPM. Porque si nosotros creamos un podcast y lo hacemos de forma especializada, aquí un ejemplo con Rosa y Jordi que hablan de membership, es un podcast con una especialización muy concreta. Entonces, ahí tú puedes atraer a un perfil de anunciante también muy concreto y es muy interesante que te muevas en ese sentido porque ahora mismo, y te estoy hablando del segundo semestre de 2020, esto se ha disparado. Es una cosa muy loca, ¿eh? Yo pasar de $200, $300 de ingreso a 1.500, 2.000. Ahora nos acaba de llegar 2 contratos, uno con Chivas, lo de los el whisky. Contrato de $11.000. $11.000. Eso es una liga que dices, que no es normal, ¿eh? O sea, lo menciono porque digo, ostras, es que para mencionarlo, no es normal. $11.000. Yo ahora acabo de cerrar un contrato con Gandhi, que es la librería más importante de todo México, la cadena de librerías. De Casa del Libro, pues en México es lo más gordo que hay, es Gandhi. Pues acabo de cerrar un contrato con Gandhi. Grandes marcas que en su vida, bueno, y el trato con Gandhi es más educativo que de venta, porque les tienes que explicar qué es el podcast. ¿Pero esto lo escucha gente? Sí, lo escucha gente, señor. O sea, es educación total. Pero ahora hay un interés que antes no había y es obligación de todo podcaster que diga yo quiero sacar un dinerillo de esto, que se monte su pitch deck, ahí sus slides con qué hago, quién es mi público, quién me escucha, qué volumen de gente tengo, que busquéis estadísticas, por ahí yo tengo estadísticas, hay estadísticas en internet que veis el impacto que tiene el marketing en un podcast para generar ingresos, porque el podcast, sé que aquí estamos hablando de cómo utilizarlo como herramienta de venta, que es lo que hemos hecho habitualmente, pero es que ahora mismo el podcast también se puede vender. Ha pasado de ser no solo una herramienta, ahora a ser también herramienta, que lo sigue siendo, como hemos visto el ejemplo con Rosa y con Jordi, sino también en objetivo de venta en sí mismo. Es apetecible ya para los anunciantes también en España mucho y también en el resto del mundo muchísimo. Entiendo, pero Luis, que lo que te está funcionando mejor, digamos, es la venta de infoproductos en este caso, ¿no? Al final es tu negocio, ¿no? Y en mi negocio, en este sentido, el tema de infoproductos, claro, pero para eso hay 5 años detrás de construcción de marca personal. Claro, evidentemente. Un producto que de hecho tú participas, tú eres uno de los profesores del producto, en el que hablamos con gente que quiere desarrollar una marca personal, es decir, que quiere generar una tribu de seguidores y monetizarlo, ¿no? O sea, generar un negocio alrededor de tu marca, pero lo importante es generar la marca. Generar la marca es el factor diferencial. O sea, Rosa, tienen un producto que se llama Membership Sites, que es un podcast. Eso automáticamente, si eso lo siguen moviendo y son conscientes de que eso les genera, y lo son, y les genera un ingreso, esa es su marca. Son los expertos, si tú empiezas a buscar expertos en Membership Sites, te van a aparecer ellos, ¿no? Entonces, automáticamente, seguro, sí. Y eso, para ahí entonces te convierte en experto, es tu marca personal la que estás desarrollando y entonces generas un negocio alrededor de tu marca. Cualquier podcast hoy en día es la mayor herramienta para generar marca. Tiene un tema de intimidad a la hora de consumirlo que no tiene ningún otro canal. Y ese es un tema muy importante para aprovecharlo y ahora más que nunca ha habido una explosión. 2019-2020 hemos pasado de 700.000 podcasts en todo el mundo a duplicarse en un año, básicamente en 12 meses. En 7 meses se ha duplicado, estamos en 1 millón, pasamos el 1,5 millones de podcasts a nivel mundial. Pero, sin embargo, podcasts en español estamos en los 100.000. Hay 100.000 podcasts en español y de ellos no están todos activos. Es decir, que se hayan creado alguna vez, que aparezcan en las listas, hay 100.000. Entonces, cuando tú pienses en generar contenidos, si generas un blog, pues estarás batallando contra 700 millones de blogs que hay en el mundo. Si tú creas un canal de YouTube, hay ahora mismo 50 millones de canales activos en YouTube. Si tú generas un podcast en español, hay 100.000. Pues la batalla es un poco más justa. Es batalla, pero
reflexión más justa. Fíjate, al hilo de lo que decías, Luis, me parece súper relevante el hecho de especializarnos o de buscar un nicho o de buscar un sector muy concreto a la hora de crear nuestro contenido, ¿no? Precisamente por lo que decías de la batalla, ¿no? Si nos movemos en un quizás, hablo evidentemente si somos quizás un emprendedor, un pequeño freelance que quiere lanzarse a esto del podcasting como herramienta, ¿no? Seguramente si nos dedicamos a algo razonablemente genérico, va a ser muy difícil que nos diferenciemos de nuestra competencia y podamos por ahí captar clientes, ¿no? Por ejemplo, en nuestro sector, si nosotros estamos en el sector de diseño y desarrollo web, ¿no? Tú le das una patada a una piedra y te aparecen chorrocientos estudios, agencias, freelance, el cuñado, mi primo que me lo hace por 300 euros. Quiero decir, es muy difícil diferenciarse, ¿no? Entonces, en este caso elegimos un nicho, un sector que estaba en pañales, que, bueno, en habla hispana sigue estando más o menos en pañales, un poco menos, que es el de las membresías. Y evidentemente, si nosotros hiciéramos un podcast simplemente de diseño web, como que hay de WordPress o de otras historias, pues sí, a lo mejor nos escucharía alguien, no te digo que no, pero sería bastante más complicado que alguien nos buscara directamente y dijera, oye, mira, yo quiero una membresía, bien, gustaría pues que me la hicieran ellos u otro proveedor, ¿no? Con lo cual me parece muy importante, si alguien de la audiencia está pensando quizás en crear un podcast, que trate, en cierto modo, si le encaja evidentemente en su negocio, buscar un nicho, buscar una especialidad. ¿Para qué? Para que pueda diferenciarse del resto del rebaño, en este caso de la competencia. Me parece interesante lo que comentas, el hacer este ejercicio previo antes de ponerse a grabar, antes de hacer el podcast, antes de crear todo el contenido, a qué personas vamos a dirigir este contenido, el cómo nos vamos a diferenciar, porque os van a elegir a nosotros y no al podcast de la competencia, ¿no? Entonces me parece interesante la reflexión que estás haciendo. Siguiendo con la parte del contenido, ¿cuál es el principal objetivo del contenido de vuestros podcasts? Es decir, ¿con qué intención están hechos? Muy interesante. En nuestro caso hay una doble intención. La primera, evidentemente, es vender. Evidentemente, aquí no vamos a engañar. Y aprovecho para decir que, lo digo porque puede sonar un poco fuerte, ¿no? Pero nosotros estamos haciendo podcast para vender. Quiero decir que no se nos caen los anillos, digamos, por decirlo. A veces parece que es algo un poco sucio, ¿no? Pues bueno, no sé si nos gusta lo sucio, pero sí nos gusta vender. Y lo hacemos también en forma de divulgación, porque la divulgación en nuestro caso es la antesala. Mira, Rosa parece que ha vuelto. Es la antesala. Hola, de los clientes de las ventas, ¿no? Muchas veces en periodismo se dice que el rumor es la antesala de la noticia, ¿no? Pues en este caso, en nuestro caso, la divulgación es la antesala de las ventas, ¿no? Hay más en un mundo, un cosas de empresa que quizás no es tan conocido, con lo cual, bueno, lo hacemos en esta doble vertiente de venta, evidentemente, y vertiente de divulgación, en nuestro caso, en nuestro nicho o en nuestro sector. Perfecto. ¿Y en tu caso, Luis? ¿Me repite la pregunta, pues, señor, por favor? Sí. ¿Cuál sería, digamos, el principal objetivo del contenido de tu podcast? Y el tuyo, digamos, y en general. Es decir, si alguien se está planteando crear un podcast, ¿cuál debería ser un poco el objetivo del contenido en sí? Además de vender, ¿eh? Para mí el objetivo nunca debe ser vender. Ahora voy a hacer el de la discordia. Vale, me parece interesante. El objetivo nunca tiene que ser vender. Cuando hablamos del podcast, el podcast en sí tiene que ser conquistador. Y para eso el contenido tiene que ser que te conquiste. Que te diga, tengo que descargarme otro episodio de este señor o de este grupo, de este equipo. ¿Por qué? Porque te tiene que invitar a seguir escuchando. Entonces, eso es calidad en el contenido. Entonces, el objetivo primario y exclusivo del podcast es en sí mismo crear contenido que invite a seguir escuchando. Entonces, eso es un esfuerzo, es el mayor esfuerzo. El mayor esfuerzo es crear contenido que sea sexy, que sea atractivo para la gente, que diga, pues quiero volver. Eso es lo principal. Todo contenido en redes sociales o en marketing o en páginas web en internet y en el mundo real también tiene que llevar una llamada a la acción, sin duda, ¿de acuerdo? Pero el objetivo, uno de mis podcasts no tiene llamadas a la acción. Es simplemente un constructor de marca, pero es el mayor constructor de marca que yo he tenido. Nunca he tenido un podcast que haya tenido un subidón tan grande. ¿Vale? En Mentor 360 pues tenemos más de 1 millón de descargas cada mes y no vendo nada. No vendo el libro Mentor 360. ¿Vale? Lo que estoy haciendo es obtener mucho estatus, mucha plataforma, mucha marca mediante un contenido que yo creo que es de mucha calidad. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que ver es que está muy bien que esto es una herramienta, igual que puede ser invertir dinero en anuncios, también es una herramienta que te cuesta dinero. Sí. Y todo eso va a tener un rédito. Pero el rédito principal en la creación de marketing de contenidos es el contenido de calidad. Es el único objetivo que tienes que tener. Das un objetivo de calidad. Evidentemente, lo que va a hacer un switch en la mente de la gente es que decir,
le debo algo a este señor que me ha entregado tanto valor. Y se lo voy a entregar con engagement, se lo voy a entregar con comentarios o se lo voy a entregar con el interés que tengo en un producto que pueda estar vendiendo. Pero el objetivo principal es crear un desequilibrio en la balanza. Que le hayas dado tanto que la balanza esté completamente desequilibrada y en ese sentido esa persona de alguna manera psicológicamente te debe algo. Y de esa manera puedes pasar a un siguiente nivel que ya puede tener más que, no tanto que ver con marketing y ir a un siguiente paso de venta, ¿de acuerdo? Pero marketing de contenidos fundamentalmente es crear ese desequilibrio en la balanza. Perfecto. Siguiente con la parte de... Dime, Jordi. No, sí digo que efectivamente al final si tú haces un podcast vendiendo solamente, haciendo CTAs uno tras de otro, venga sin parar, pues evidentemente eso a nadie le va a interesar. Y lo que va a hacer la gente va a decir, ya sabes qué, este me lo saco de Spotify, me lo saco de iVoox y adiós este podcast porque no me aporta absolutamente nada de valor. Por supuesto, evidentemente, para poder vender en un podcast, para poder vender utilizando marketing de contenidos, obviamente el contenido que estamos creando, que estamos generando y que estamos entregando a nuestra audiencia tiene que ser un contenido para empezar de valor, es decir, tenemos que aportar valor. Digamos, a los oyentes les tenemos que aportar algo para que nos sigan escuchando y, por supuesto, tiene que estar 100% alineado con lo que ellos están buscando, con lo que ellos desean, con lo que ellos necesitan. Les debería solucionar un problema. Con lo cual, evidentemente, ¿no? Cuando yo digo que nuestro podcast está hecho para vender, en una primera instancia, es porque ese es el objetivo final de esta estrategia, ¿no? Pero obviamente, como muy bien dice Luis, si nosotros vendemos y no aportamos valor, pues no vamos a vender. Con lo cual, obviamente, tenemos que entregar valor para que este valor nos sea devuelto, en este caso, en nuestro caso, por ejemplo, en forma de contratación de servicios o infoproductos o lo que fuera en cada caso. Sí. Y añadir que en nuestro caso también es divulgar, porque aquí los membership sites los conocen 4 en este sentido, la parte de membresías, la parte anglosajona hace más años que existen, ¿no? Aquí pues está empezando, pues estamos ahí divulgando, pues con nuestro pequeño granito de arena y explicando lo que es una membresía y explicando cómo hacerla y bueno, y desde ahí pues que quien esté interesado en este tema, pues ahí está. Perfecto. Y siguiendo con los contenidos, ¿cómo os planteáis los temas? Digamos, ¿tenéis temas y subtemas y a partir de aquí vais desarrollando los episodios? Bueno, en nuestro caso, por ejemplo, en el podcast de Membership Sites, cuando tenemos 2 formatos, tenemos el formato, podríamos decir, divulgación o desarrollo de un tema, tenemos el formato entrevista, 2 formatos que evidentemente no nos hemos inventado nosotros, ya estaban inventados de antes. En el formato de entrevista tenemos un pequeño guión, es verdad, lo que pasa es verdad que las entrevistas en nuestro caso siempre tienden a ir por sus propios derroteros y tenemos un poco de guión, evidentemente, por si acaso, pero bueno, en fin, lo que nos interesa es descubrir y conocer al invitado y a su negocio, eso para empezar. Y en el formato de divulgación, sí, tenemos algunos puntos sobre el tema, por ejemplo, mira, imagínate, hoy hablamos del churn rate, ¿no? El churn rate es la tasa de baja de las membresías. Bueno, pues vamos a hablar 4 cosas del churn rate importantes para entregar valor, ¿no? Pero en nuestro caso no es un esquema muy complejo, ni tema, lo que decías tú, Tony, no tema, subtema, no, es algo bastante simple, ¿no? Porque queremos que al final nuestros oyentes se queden con 3-4 conceptos fundamentales y que les ayuden, evidentemente, en su negocio de membresía. Pero nuestros métodos son muy simples, muy llanos, muy directos, no son para nada complicados, porque queremos que cuanto más complicado sea, también más difícil de consumir va a ser para nuestra audiencia. Con lo cual, no hay mucha complicación en este caso. No. Esta temporada hemos dividido un poco este divulgativo porque hay sesiones de preguntas y respuestas. También invitamos a los colaboradores que formen parte y hagan estos monográficos sobre su especialidad y la parte esta de nuestra especialidad, que es explicar un tema en concreto y desarrollarlo un poco para que se conozca. Lo que decía, ¿no? El churn rate o lo que es la tasa de baja o cómo hacer que se suscriban más a la retención, etcétera. Totalmente. Yo todo me lo planteo como series. Para mí todos son series. He descubierto que es el formato que la gente entiende, la gente que más entiende es el de las series. Por eso Netflix le va tan bien. Entonces, las series tienen normalmente un principio, un fin, y luego también hay algunas series que son series de esas de sobremesa que no se terminan nunca, ¿no? Entonces, entendiéndolo con ese mismo lenguaje, yo siempre lo planteo como series. Entonces, yo, por ejemplo, tengo una serie que es la de libros para emprendedores. Pues bueno, pues es una serie sin fin, ¿no? Pues todas las semanas, en este caso es periodicidad semanal, todas las semanas un libro. Vale. Pero luego hay otras series que tú puedes estar creando, por ejemplo, y entonces lo que hago es identificarlas con su propio nombre, tienen su propia identificación, su propia música, su propio logo. Son diferentes. Entonces, al crear tu propia serie, lo que estás haciendo es que el público, en muchos casos, se renueve, llegue público nuevo, o se sanee el público que pueda estar, en ese caso, cansado del tedio de siempre es lo mismo, le das un
cambio, le das una sacudidita, ¿no? Entonces, puede haber series, por ejemplo, mis episodios son muy largos, de hora y media normalmente, y alguno más. Pero de repente, pues tengo otras series, en este caso una que he creado en paralelo en otro podcast, y son episodios de media hora con invitado. Y luego tengo otra serie que es Píldora Roja, y son episodios de 8 minutos. Y luego tengo otra serie que es Mentores para Emprendedores, y son entrevistas. Entonces, cada una son como mini podcasts. En definitiva, yo podría extrapolar ese contenido y meterlo en un podcast propio. Podría. No tiene tanto sentido porque no me gusta coleccionar podcasts porque sí, pero si tienen sentido y coherencia, que al final es la gran palabra a la que quería llegar, si tienen coherencia con tu marca, en este caso tu podcast es un contenedor que puede aceptar esas series. Yo podría hacer una serie, de hecho ahora para 2021 vamos a empezar con series en vídeo, ¿no? Que también vamos a extrapolar a audio, pero van a ser series de libros, en este caso, libros de finanzas, libros de hábitos, libros de crecimiento personal, resúmenes de libros gráficos. Bueno, pues todo esto son series. Entonces, eso tiene sentido si yo eso lo pusiera dentro de mi podcast que habla de libros. Pues sí, tendría sentido, hay coherencia. Entonces, yo siempre lo planteo como series porque eso te permite también tener principios y fines que muchas veces la gente lo obvia y dice, no, pues yo creo un podcast y ahí estoy, ¿no? Está bien que haya un principio y un fin, ¿no? Porque eso también te da... Mira, yo, el Mentor 360 es uno de los podcasts que yo tengo, no se planteó con la idea de tener 360 episodios. Pero llegué al episodio, o sea, ya estábamos empezó la pandemia y estábamos haciendo números y digo, hostia, mira, en noviembre llegamos al 360. Pues se nos ocurrió decir, ¿y si le ponemos fin? ¿Y si lo cerramos en 360? Qué redondo, qué bonito, está dentro del nombre. No fue originalmente esa la idea, pero se ha convertido en eso. Y ahora es un paquete cerrado, una temporada muy bestia de 360 episodios, pero es un paquete cerrado. Entonces, al planteártelo como series, yo os lo digo en serio, para mí, mentalmente, es un descanso. Es un descanso, vale, ya terminó, ya, porque si no, digo, me veo haciendo episodio diario, es que es episodio diario, pero me veo haciendo episodio diario durante 5 años, pues la verdad no me veo. Me veo. Entonces, planteártelo con series y que una serie tenga principio y fin, tiene muchísimo sentido. O temporadas. Pero planteemos, muchas veces hacemos el podcast, yo empecé a lo burro, y sigo a lo burro. Y empecé el primer año, venga, 52 episodios, sin parar. Es un desgaste. Entonces, plantearos series. Y series como las conocemos en Netflix. Pues voy a hacer una serie de 10 episodios de no sé qué. Voy a hacer una serie de 24 episodios de no sé cuánto. O voy a hacer todos los viernes un preguntas y respuestas. Eso también es una serie. Pero darle esa novedad a la audiencia tiene mucho sentido, pero darte esa novedad a ti como creador tiene muchísimo más sentido y lo recomiendo altamente. Fantástico. ¿Y de dónde salen, digamos, los temas de estas series? Es decir, ¿a qué preguntas dan respuesta a estas series? La pregunta siempre, para esta serie la debería hacer o no, siempre tiene que ser, ¿es coherente con mi marca, sí o no? O sea, si yo tengo un podcast que hago resúmenes de libros para emprendedores, me pongo a mí como ejemplo, y dentro de esa serie yo digo, voy a hacer una serie de libros de finanzas, voy a hacer una serie de libros de hábitos, voy a hacer una serie de libros de liderazgo. Bueno, pues yo puedo hacer una serie de eso, claro que puedo. ¿Es coherente con la marca? Sí. A ver, si yo me pongo a hacer una serie de libros de cocina, pues a lo mejor no tiene tanto sentido. A lo mejor tiene un éxito de la leche, pero no es coherente con mi marca. Y entonces mi audiencia puede decir, este tío es un incoherente, estoy perdido, no sé qué esperar de esta persona. Cuando alguien entra en tu club, tienes que darle lo que esa persona espera en tu club. Y eso es lo que la persona está esperando, coherencia de marca. Y esa coherencia de marca pueden ser un montón de contenidos. Yo puedo hablar en Membership Sites de diseño gráfico con Tony Coulomb y tener una serie con Tony Coulomb. Claro. Debería, además, tenerlo. Entonces, ese tema es un tema de coherencia. ¿Tiene sentido? ¿Es coherente? ¿Tiene sentido hablar de diseño gráfico cuando estamos hablando de diseño de páginas web? Yo creo que todo. Entonces, ¿tiene sentido o no? Si Tony Coulomb tiene un podcast en el que habla de diseño gráfico y puede tener algo que ver con gente que genera membership sites, habría que crear una serie. A lo mejor es una miniserie o es una maxiserie, no lo sé, pero debería haberla, seguro. Y eso, el que una serie tenga principio y fin, tiene muchas ventajas. La primera es que las personas saben a qué tienen que atenerse. Yo sé que son 5 episodios el especial que hicieron de membership sites. Perfecto. Yo sé que me voy a chutar 5 episodios. Entonces, para la gente está muy bien, porque sabe que es un tema finito. Yo me voy a chutar una serie inglesa que son 6 episodios. Perfecto, es lo mismo. Pero además,
Para Tony Coulomb, que tiene el hosting en este caso, significa que una persona que casualmente pilló el primero, dices, ostras, pues me chuto la serie entera, ¿no? Se va a chutar 5. Y entonces a ti te puede significar que un oyente casual, un transeúnte que pasó por tu podcast, de repente se convierte en un transeúnte que se chutó 5 episodios. Con lo cual has multiplicado por 5 tu alcance, CPMs y bla, bla, bla. Vale. Y en vuestro caso, Jordi Rosa, entiendo... ¿Cómo? Os he dejado pensando, digo, estoy enviándole mensajes, vamos a hacer una serie, ¿no? Pero, no, es que se chutan los 208 directamente, nos ha pasado. No sé qué tenemos que engancha. Quien está enganchado a los memberships empieza por el primero y sigue hasta el final. También te digo que podcast en español sobre membresías, si tú buscas no vas a encontrar. Con lo cual, si alguien está interesado, pues oye, otra gente habla de membresías, obviamente, pero es eso, quien está ahí enganchado y busca este contenido, pues bueno, serán menos, pero ahí están. Claro, por supuesto. Os lo pongo con un ejemplo. Ponedlo fácil a la gente. Haced categorías de y empaquetadlo como tal. O sea, yo, en el momento en que creé en mi página web la opción biblioteca, y en esa biblioteca tengo agrupados por temáticas, yo ahora mismo el 55 a 60% de mis escuchas son de Legacy, son todo de archivo. O sea, tengo más escuchas de Legacy, de archivo, que no de los episodios nuevos, que tengo muchas, pero es que tengo más de los otros. ¿Por qué? Porque me estoy preocupando de hacer, primero, contenido bueno, de calidad y evergreen, en ese caso, que no caduca. Y lo que estoy haciendo siempre es enviar a la gente a la puerta de acceso a ese archivo de calidad. Y lo que hago es ponérselo fácil. En general, ponédselo fácil a la gente, agrupando, hacer series. Si ya lo tenéis hecho y es todo un paquete de 200 episodios, oye, y si eso lo categorizamos en los indispensables que tienes que escuchar sí o sí, a lo mejor son 8. Si esos 8 los ponéis en vuestra página principal, no sabes por dónde empezar, empieza por aquí. Bueno, en la página principal ya te digo, Luis, que no van a estar. Eso segurísimo, porque eso iría en contra de nuestro proceso de esto. Pero sí, al final es una opción. Perdona, que te he cortado, perdona. Lo único que te decía es eso. Si se lo pone, o sea, la frase aquí, que quiero que os quede la audiencia, básicamente, que pónganselo fácil, ponédselo fácil, porque eso sirve, entonces, pues para obtener enfoque, que la gente diga, ostras, si yo me encuentro ante 200 episodios, o sea, yo, por ejemplo, el Mentor 360 es un podcast que tiene ahora como 700 y pico episodios. El problema que tiene el paquete Mentor 360, que os decía, es un paquete cerrado, 360 episodios, ¿cuál es el problema que tiene? Que la gente no sabe por dónde empezar. Entonces, dentro de la página hay categorizaciones para que la gente diga, yo pues me voy para marketing, pues me voy con Boluda, o me voy con tal, o me voy con cual. ¿Sabes? Al final eso ayuda a la gente a tomar decisiones. Si yo me meto en el río que es Netflix y no hay categorías, pues no sé qué ver. Pero si me voy a Netflix y lo primero que me aparece es lo más nuevo, lo que acabamos de estrenar, me voy a ir ahí seguro. ¿Por qué? Me lo están poniendo fácil. Estoy categorizando mis contenidos. Con series, películas de acción, o sea, tomar el ejemplo de otros, en este caso es un membership también Netflix, tomar el ejemplo de membership que optan por la biblioteca masiva de contenidos, pero vamos a categorizarlo. En el podcast corremos ese peligro si no lo hacemos. Perfecto. Está interesante la reflexión. Al final entiendo que Rosa y Jordi, como tienen ya una especialización como muy nicho, que es al final membership sites, entiendo que es como una macro categoría, ¿no? Y a partir de aquí, pues todos los episodios van, digamos, a responder la pregunta de cómo puedo yo crear un membership site, ¿no? Claro, es lo que dices, Tony. Al final, oye, se puede hacer una súper, hiper, ultra especialización, serie, categoría, llámale como quieras. Claro, se puede todo segmentar, se puede todo granular hasta niveles atómicos o subatómicos, si queremos. Oye, nos podemos pasar el día granulando nuestro podcast si hace falta. Pero no lo digo tanto así. Yo os lo decía más, quiero que quede claro. Si os lo estaba dando como opción porque me estabais negando la mayor. Entonces, os lo estoy diciendo de la siguiente manera. Si tú que llevas 200 episodios y que das por hecho que la gente que te sigue se tiene que chutar 200, yo te estoy diciendo, estás equivocado. Yo te estoy diciendo, píllate ahora mismo y vamos a planificar. La próxima semana vamos a hacer un especial de lunes a viernes, episodio lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y vamos a hacer en 5 episodios cómo arrancar tu membership site en 5 días.
Y te garantizo que todo eso lleva una llamada a la acción y ahí puedes vender un producto, un servicio, lo que tú quieras y vas a tener un pico de audiencia. Y es comprobado, te lo digo, porque yo, por ejemplo, he dicho, hace 2 meses hice una semana que me hice una semana todo yo. En vez de tener invitados, hice una semana todo yo. Las 5 claves que tienes que hacer para desarrollar tu marca personalidad, tu marca personal. Bueno, pues vinieron 250.000 euros. Yo creo que cada uno en su podcast, en su nicho, en su sector, con su audiencia, con su tribu, llámalo como quieras, con su comunidad, tiene que hacer aquel contenido que desde luego la comunidad quiera, que la audiencia quiera y que le sirva y que le ayude. En este caso, una creación. ¿Y tú crees que la gente pero a ver, ¿tú crees que la gente prefiere escuchar 200 o 5 que me lo den clave? La gente prefiere... Claro que si me permites, termino la argumentación y seguimos con Rosa, pobre, que tampoco está pudiendo hablar mucho. Ya me callo. Tranquilos. Evidentemente, cada uno en su podcast. Pues, intentaba ayudar. Cada uno haga lo que quiera. Claro que sí. Tomamos el tip y bueno, audiencia que aproveche también y que aplique lo que quiera. Claro que sí, cada uno en su podcast tiene que... Creo que dependerá también un poco eso del tipo de audiencia que tengamos, o sea que nos quedamos con el tip y al final que cada uno haga la reflexión, digamos, que más se ajuste a las necesidades. Vale, perfecto. Pasemos a la parte ya de embudos. Digamos que cuando ya tenemos la parte de todo el contenido definido, a partir de aquí, ¿cómo calentamos, digamos, estos leads para que realmente se conviertan en clientes? Estos oyentes, ¿cómo hacemos que se conviertan en clientes? Es decir, necesitamos crear quizás algún paso intermedio, porque al final debemos tener en cuenta que son oyentes, están con su podcatcher y en realidad no sabemos ni quiénes son. Entonces, ¿cómo hacemos este paso intermedio para saber quiénes son o directamente si les podemos vender directamente? ¿Cómo lo planteáis vosotros? Es una súper pregunta, porque en muchos casos tendemos a veces los emprendedores de hacer CTAs muy directos a acciones que nos llevan a la compra cuando aquel lead es tan frío que evidentemente es muy difícil, ¿no?, que termine. A no ser que sea quizás un producto de ticket muy bajo, que tenga una compra de impulso, ¿no? Pero es complicado. Por ejemplo, con servicios profesionales, digamos, que son de un precio razonable, pues a veces es difícil, ¿no? En nuestro caso lo que hacemos básicamente es lo que decíamos antes, ¿no? Al final se trata de dar valor, de aportar, de transmitir, de enseñar, de divulgar. Y eso al final es lo que permite que al cabo del tiempo, cuando un oyente, por ejemplo, quiera crear una membresía, pues diga, oye, mira, me lo puedo hacer yo, me puedo poner una membresía para aprendérmelo a hacer, me la puedo hacer un proveedor, en fin, hay 1000 formas, ¿no? Pero aquellas personas que tengan o poco tiempo o capacidad de inversión, digo, oye, estoy escuchando, por ejemplo, un podcast todas las semanas o varias veces por semana, me gusta, conecto con estas personas que están llevando a cabo este podcast, oye, pues, ¿por qué no me lo pueden hacer ellos? ¿No? En este caso, es como lo estamos aplicando nosotros. Nuestro CTA directamente es, para que os hagáis una idea, es entra en bicicleta.studio y cuéntanos tu proyecto. ¿Por qué? Porque tú y nosotros juntos vamos a hacer realidad tu sitio de membresía. Es muy claro, pero evidentemente no es un CTA que te diga, oye, vete aquí, botón pagar, mete tu tarjeta, 3.000 euros. No, evidentemente esto no lo estamos haciendo, ¿no? Dicho el caso, evidentemente, ojo, que nosotros no lo estemos haciendo no significa que no se pueda hacer, ¿eh? Depende mucho, evidentemente, del podcast y del sector. En nuestro caso es tan simple como aportar valor, compartir todas las semanas, un par de veces por semana, para que cuando un oyente que tenga la capacidad de inversión para realizar un podcast pueda pensar, para realizar un sitio de membresía, pueda pensar en nosotros en ese caso, ¿no? Exacto, sí. Y esto ha ayudado de los posts que hay posicionados también. Si buscas, ya aparecemos, ¿no? El otro día nos comentaban, es que siempre aparece Bicicleta Studio cuando busco algo de Membership Sites. Esta era nuestra intención, ¿no? Y ahí está el podcast para que acaben de conocernos también, cómo trabajamos nosotros y ver si encaja. Y si estamos en sintonía, pues nos puedan contratar cuando quieran, porque a veces pues empiezan a escucharnos hace 2 años y nos contratan hoy o nos contratarán dentro de 10 años. O sea que ahí está el podcast. Sí, sí. También sirve un poco el podcast para contar tu método de trabajo, para que vean cómo eres, cómo actúas, los pasos un poco que vas dando y para que estas personas ya puedan hacer un filtrado previo y decir, oye, ¿vamos a encajar o no vamos a encajar con estas personas? Claro, es que eso es muy importante, Tony, de encajar. Es decir, que alguien te quiera contratar, eso, todos los que ofrecemos servicios lo sabemos bien, no significa que tenga que contratarte o que tú quieras que te contrate, ¿no? Ahí está. Y ahí en el mundo del diseño y el desarrollo es que tampoco hay muchos podcasts, como bien sabe Tony, y es una forma también de enseñar cómo se ejecuta la profesión y qué hacemos cada uno. Claro. En nuestro caso todavía explicamos que yo soy diseñadora multimedia y Jordi es desarrollador web, que no es una sola figura. Hay quien sí que lo hace todo, pero esto es una parte de divulgación, ¿no? Explicar cómo se ejecuta este trabajo y ahí, si te interesa, pues delegarlo, ¿no? En este caso, en nuestro caso concreto.
Fantástico. Sí, el ver también cómo piensas, ¿no? Ujú. En tu caso, Luis, ¿cómo lo tienes? ¿Tienes algún lead magnet, por ejemplo, para captar correos de estas personas que te están escuchando? ¿O el CTA también es directamente la venta de este curso, en este caso? Mira, en general yo creo que para toda la gente que está escuchando, la mayoría a lo mejor tienen un negocio, pero a lo mejor la mayoría no lo tienen todavía. Yo creo que lo sano, las bases de construir una marca personal, se basan lo primero en construir una tribu y luego construir el negocio. Entonces, en mi caso, yo lo que construí desde el principio fue la tribu. Yo cuando creo el podcast en enero de 2016 y creo un podcast sin afán económico, creo el podcast y genero el valor, marketing de contenidos, todo lo que hemos dicho. Pero desde el mes 1 yo tenía una página web y tenía una captación de leads, podríamos llamar, porque lead no diría yo, simplemente de amigos, fans, seguidores. Porque no era un lead en el sentido de que luego no había una conversión a venta, ¿no? Pero me permitió generar una base de seguidores. Y eso me permitió luego generar un grupo de Facebook de 35.000 personas o una página de Facebook de más de 1.000 personas. Y entonces sí, puedo comenzar a hablar con ellos, puedo comenzar a tener relaciones con ellos. ¿Por qué? Porque tengo mails de esas personas y puedo enviar un broadcast a esas personas para preguntarle X cosa. O puedo ir a mi página de Facebook y decirles aquí en el que les doy cosas de valor, en ese sentido, retos que les dábamos de emprendedores y preguntarles cosas. O proponer, tengo 20 horas gratuitas de consultoría y las voy a regalar a ver quién es el primero que quiera. Y de eso, tener 20 horas de información de la gente que me sigue. Y eso me permitió, por ejemplo, en 1 año y medio, me invitaron a hacer una charla TED y en esa charla TED, justo en esa semana, fue en agosto de 2017. Llevaba yo 1 año y medio, justo más o menos, de podcast. En 1 año y medio, en la charla lo dije y era un dato de esa semana, en 1 año y medio yo había contestado 12.000 correos electrónicos, personalmente. 12.000 correos electrónicos. Tenemos ahora entre 300 y 500 mensajes diarios que entran en los diferentes canales privados. En definitiva, ¿qué tengo ahí? Un montón de información. Un montón. Te permite hacer encuestas. Yo hice una encuesta y esa encuesta me permitió tener unas 12.000 respuestas. Una encuesta gratuita. 12.000 respuestas. Tú, la empresa, ¿cuánto te cobra por 12.000 respuestas? Entonces, todo eso te permite conocer mucho más a la persona y entonces sí generar productos o servicios que esa persona quiere. Y eso me ha permitido ser muy específico con el producto o servicio que ofrezco y tenerlo lleno siempre, ¿no? Entonces, el camino corto o los pasos cortos es crea tu tribu, pero desde el principio no los hagas anónimos, desanonimízalos, sería algo así. Quítales el anonimato, que es el gran problema que tiene el podcast, que no sabemos de dónde vienen más que del país o la ciudad y poco más por la IP, que eso también es engañoso. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Traerlos a nuestro mundo, traerlos a nuestra plataforma. Y lo mejor, un correo electrónico o crear un grupo en el que se permita la charla. Una página, por ejemplo, ¿página de Facebook sirve? Sí, pero no. ¿Cuenta de Instagram sirve? Sí, pero no. Algo que sea grupal, en la que tú estés haciendo retos, cosas. Vamos a hacer este mes un reto de crear determinada cosa. No, vamos a hacer este tipo de cosa ahora. Ese tipo de cosas genera tribu, comunidad, seguidores que creen mucho en ti. Y se genera esa salsilla que hace que la gente te empiece a comunicar cosas. Y ahí es donde obtienes las verdaderas respuestas. Si luego quieres hacer un embudo de ventas, como tú mencionabas, en el que el copy, la redacción publicitaria persuasiva que quieras hacer es una redacción que tenga que ver con las necesidades, problemas no resueltos de las personas y tal, que es como dice el libro que tienes que hacerlo, pues resulta que eso ¿dónde lo vas a sacar? De los comentarios, de los mensajes, de todo eso que tienes de tu gente. Y eso es lo que te da mucha más tranquilidad a la hora de saber que voy a hacer el producto y sobre todo que no tener que vender a ciegas. Mucha gente se centra en crear el producto. Créate este producto. Crea el infoproducto primero y esto te va a hacer rico. No, bueno, primero yo diría, créate una tribu, identifica tus necesidades y luego crea el infoproducto. Estoy de acuerdo, pero para alguien, para solucionar algo, un problema. No un problema que tú crees que tiene la gente, sino el problema que tiene la gente. Y eso es comunicación. Sí, fantástico. Tendríamos las dos vertientes. El tener ya unos servicios definidos, saber que funcionan, pero querer llegar a más gente.
o el decir, oye, a partir de ir compartiendo contenido a una audiencia X, voy a recoger estos datos y voy a formular pues una propuesta muy concreta, que es la que has creado tú, Luis, en este caso, con el máster de marca personal. Y ambas cosas. Cosas. Claro, Entonces, y ambas cosas. Es eso. Producto y servicio. Eso y es. tú digas, yo vengo, como venía aquel, ¿no? Yo vengo aquí a hablar de mi libro, ¿no? Yo quiero vender mi libro. Bueno, tú creas un podcast con la idea de que, hombre, este podcast me va a servir para vender el servicio que ya tengo, porque el podcast está de moda, y resulta que no, que la audiencia te empieza a escuchar por una razón diferente. A lo mejor similar, a lo mejor coherente con tu marca, pero a lo mejor no quieren comprar tu servicio. Escúchalos. Y establece esas comunicaciones, porque a lo mejor te están diciendo, sí, me parece perfecto que tú tengas el servicio, no, pues que yo quiero un curso, o yo quiero un libro, o yo quiero algo que tú me des que no es el servicio, porque no lo puedo pagar, porque no me interesa, porque no me gusta trabajar de esa forma. Se lo estamos dando, los estamos escuchando. Aquí nos pasan una pregunta, dicen, entonces el primer paso, como bien lo comentas, es tener la tribu y comenzar con modelos de pruebas. ¿Sería un poco el proceso? Es el proceso recomendado. Es el proceso recomendado porque es el proceso que te va a llevar menos errores. Porque mucha gente se centra en crear el producto primero. Imagínate, te centras en crear el producto, en comprar la oficina, el logo, la marca registrada, lo pones a la venta y no se vende. Y ahora que la cara de tonto que se te queda. En cambio, si tú dices, voy a crear un producto porque, hostia, es que, a ver, ¿quién le gustaría que hiciera un producto? O sea, tal cual así, ¿eh? Yo he hecho cosas así de decir, a ver, después de esto, ¿quién le interesaría? Si te levantan la mano 800 personas, ya sabes que los 800 no te lo van a comprar, pero si con 80 te lo compran y haces negocio, hostia, pues ya está. Entonces, básicamente, crear una tribu te permite tener a alguien a quien preguntar, a quien conocer, con quien profundizar la relación. Y luego buscas Lean Startup y tal, que son básicamente bastante asimilado como una forma ágil de crear productos y si no funcionan, pivotamos, pues el Lean Startup aplicaría perfectamente este modelo porque dices, tienes una tribu, tengo a alguien con quien probar, tengo a alguien a quien interrogar, a alguien a quien explorar, saber más de él, crear el producto. ¿Funciona? Perfecto. ¿No funciona? Pivoto. Eso es. Y producto mínimo viable, como estabas diciendo, muy conectado con esta parte, porque al final, lo que decías, por ejemplo, hacer un curso te lleva una de horas terrible. Entonces, haz antes una pequeña prueba o comparte quizás el temario. No, mira, no crees el curso. Crea el temario, como tú dices, y crea el módulo. Eso es, o el temario, sí. Eso es. Y a partir de aquí ya ves el interés que hay. La gente que realmente paga por eso, que es el siguiente paso, que te confirma ya que realmente hay el interés. Total. Fantástico. Perfecto. Y el CTA, en este caso que estabas comentando, de pasar la gente a este grupo, ¿cuál sería? ¿Cuál fue en tu caso? Cada grupo tiene su CTA. Cada lead magnet tiene que tener su propia CTA, pero tiene que ver con lo que la gente desea. Entonces, yo, por ejemplo, hice un episodio que era retos para emprendedores. Y a partir de ese episodio, la gente me dijo, hostia, móntalo, ¿no? Monta el grupo. Lo monto. Lo monté, 36.000 llegamos a tener, 36.000 personas llegamos a tener. Un grupo privado de Facebook, 36.000 personas. Entonces, crea contenidos. Es que insisto mucho, las series, bueno, yo sé que no gusta aquí, pero las series sirven para que tú pruebes ideas. Si yo pruebo una serie de 5 episodios o 3 episodios sobre una temática, yo veo la respuesta de esa gente. Yo veo si la gente me escribe, me dice, me comenta, me tal. Y entonces yo puedo tomar la decisión de decir, ostras, pues por aquí, por ejemplo, yo hice en una de las series, hablé de podcast, ¿no? Hablaba de 5 claves para crear tu marca personal. Una era crearte un podcast, otra era, bueno, toda una serie de cosas que te entrevisten y entrevista, bla, bla, bla. ¿Y qué hice? En cada uno de esos episodios, bueno, todos esos son módulos que yo estoy dando dentro de mi curso. Entonces, estratégicamente, yo creo contenidos que puedan tener que ver con la solución que la gente está buscando. Pero, por ejemplo, en el episodio de Créate un Podcast, dije, oye, si queréis, monto un curso de podcast. Y la gente me dijo, hostia, les digo, enviarme un mensaje privado por Instagram. Casi lo peto. O sea, llegaron 3.500 no sé cuántas respuestas de, chato, móntalo ya. Pero te lo compro. Yo digo, vale, estoy tardando, ¿vale? Entonces, todo eso, ¿de dónde sale? De creas un contenido que pueda dar valor a la audiencia, dejas un CTA que es, déjame saber qué piensas,
y a ver qué pasa. En el caso de que ya tengas el producto, que vas a venderlo, por ejemplo, de cómo integrar tu lista de correo electrónico, yo lo que hice desde el principio es dar una promesa. Y esa promesa, en mi caso, es muy light, es decir, inscríbete a la lista VIP de seguidores de Libros para Emprendedores y te voy a enviar periódicamente información. Y tienen una secuencia de correos, que son ahora como 70 y tantos correos, de valor, ¿no? Es una secuencia que estuve escribiendo durante 1 año y medio, no la escribí en una semana, lo iba escribiendo poco a poco, ¿no? Pero de ahí sale, y de ahí salió tengo una base de datos de mails de casi 100.000, 88.000, 90.000, por ahí está la cosa. Entonces, todo eso sale de creación de contenidos de valor. ¿Quieres un poco más de valor? Aquí tengo una lista de correo. ¿Quieres un poco de salsita y de grupito y de gente? Aquí tengo un grupo de Facebook. ¿Quieres tal cosa? Tal, oye, pues hago directos en no sé dónde. De ahí tú vas probando qué CTAs te funcionan más. Y hay algunas que te pueden llevar al final, a lo mejor todas te llevan al mismo producto. Pero cada persona tiene un lenguaje diferente. Yo lo que he aprendido es a concentrarme en canales de comunicación. Yo empecé con el podcast. Luego estuve 1 año haciendo YouTube, un vídeo por día, 365 vídeos, para aprender a hacer vídeos, porque yo soy muy malo haciendo vídeos. Estuve machacándome. Pero me sirvió para dominar YouTube. Luego me he metido con Instagram este año y ha crecido mucho. O sea, intento decodificar, si quieres, el lenguaje que tiene cada canal. Sigo siendo yo, sigue siendo mi contenido, pero cada canal tiene un lenguaje diferente. TikTok tiene un lenguaje diferente. Reels y TikTok y Reels son una cosa diferente. Las stories son otro rollo. Los feeds son un rollo diferente. Tenemos que aprender a decodificar el lenguaje para que luego, cuando hagamos esa llamada a la acción que tú me pedías que te dijera, lo digo más complejo que eso. O sea, una llamada a la acción te puede funcionar bien en YouTube y no te puede funcionar bien en un podcast. Claro. Entender el lenguaje, decodificarlo y de esa manera desarrollar el concepto que a mí más me gusta desarrollar, que es la omnipresencia. Pero la omnipresencia no la puedes hacer toda la vez, la tienes que hacer con enfoque. Entonces, yo, por ejemplo, este año ha sido mi año en Instagram. Mi planificación con el equipo del próximo año es YouTube. De nuevo, vamos a ir fuerte el próximo año en YouTube, con series en YouTube. Entonces, todo eso nos sirve para enfocar esfuerzos y crecer. Y también decodificar lenguajes. Porque, y yo qué sé, de 2 años a lo mejor me meto en TikTok, no me veo, pero a lo mejor me meto, ¿no? Vale. Cuando decodifique el lenguaje, ¿no? Pero, pues, ese es un poco el hecho. O sea, no se trata tanto de una llamada a la acción, sino de todo un conjunto que es creación de contenido, dar valor, generar una propuesta interesante que pueda cautivar a la gente, que prometa algún tipo de transformación, y entonces sí, la llamada a la acción. Y eso depende de la llamada a la acción, que para ti va a ser la misma, porque tú quieres que la gente vaya a tu misma lista. Está bien, lo entiendo. Pero ahí tenemos que decodificar el canal, porque cada canal es diferente. Y muchas veces nos decimos, coño, ¿por qué no me ha funcionado esto? Pues no te ha funcionado porque el lenguaje que estás utilizando no es válido para ese canal. Y eso es básico que lo sepamos. Y la decodificación del lenguaje de un canal es un proceso que, en mi caso, a lo mejor yo soy el lento, pero yo me lleva de 6 a 12 meses. Fantástico. Pues nos quedamos con todos los tips que habéis comentado. No sé si por la parte de Rosa y Jordi tenéis algo más que añadir, os habéis quedado con algo o vamos ya pasando al siguiente bloque. Tenemos por aquí seguramente a Paul y a Corti que están ya preparados. Bueno, el siguiente bloque es súper top, con 2 cracks, así que yo, si os parece bien, les daría paso para que nos ilustren con toda su sabiduría ancestral. Sí, pues Tony, gracias por la invitación. Muchas gracias. Eso iba a decir. Muchísimas gracias a los 3 por estar aquí y por compartir vuestros conocimientos y vuestras opiniones. Y vamos charlando. Ok. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo. Chao. Hasta luego.